que la única forma de enfrentarlas es a través de lo espiritual, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del poder de la palabra de Dios. Así que vamos a orar para invocar al Dios eterno, para la presencia de su Santo Espíritu, para invocar que se deshagan las obras del diablo, de los demonios. Así que usted cierre sus ojos y comience a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos en el poder de Jesús de Nazaret, aquí estamos en la presencia de Jesús de Nazaret. Abre tu boca y dile: yo me presento al Dios eterno, al Dios verdadero, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, por medio de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo me presento a invocar al Dios verdadero. Necesito la ayuda sobrenatural del Dios verdadero y eterno en el nombre de Jesús para desbaratar todas las obras de las tinieblas. Las tinieblas se han levantado contra mí, la oscuridad, las tinieblas, la obra del diablo, de los demonios, brujería, hechicería. Pero dígalo: pero más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahora declaramos que se deshace ahora. Todo plan del diablo contra nosotros se deshace ahora mismo. Toda brujería, toda hechicería, todo satanismo se deshace ahora mismo. Las puertas del Hades no prevalecen. Ojalá que usted diga: está escrito, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo, atando y encadenando todo hombre fuerte en el poder de Jesús de Nazaret, atándolo y encadenándolo, todo espíritu contrario, todo espíritu antagónico, todo principado diabólico, toda potestad diabólica que se mueva contra nosotros, atándolo y encadenándolo, echándolo fuera, porque Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, proclamando el poder de la sangre de Cristo allá en su casa, allá en su hogar, allá sobre sus hijos, desbaratando las obras del diablo, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de hurto, de muerte, de destrucción. Ahora lo atamos, lo encadenamos, lo echamos fuera por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la presencia del Santo Espíritu de Dios, que viene a ayudarnos, a auxiliarnos, a fortalecernos, a consolarnos. Fuera de mi casa, fuera de mi familia, se deshace ahora, dígalo así. Todo plan del diablo, todas las tinieblas no prevalecen. Mi casa, mi familia tiene el reinado de Jesucristo de Nazaret. Mis hijos están bajo el reinado de Jesús de Nazaret. No prevalece, dígalo así: no va a prevalecer esa enfermedad, no va a prevalecer ese conflicto, no va a prevalecer, dígalo, porque está escrito: no prevalece, no prospera. Esa arma forjada del diablo contra mí no prospera. Esa ruina, ese fracaso, esa enfermedad, esa situación difícil, dígalo: no prospera, no prevalece. Por el poder del nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder del nombre de Cristo, no prevalece esa obra del diablo, de los demonios, de la oscuridad, del hurto, de la muerte, de la destrucción. No prevalece. Más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y si usted quiere abrir sus ojos y levantar su mano derecha y decir: Señor, yo creo en el nombre de Jesús que hay una gran victoria para mí y para toda mi casa, porque así lo declara la palabra de Dios, que en Cristo Jesús de Nazaret soy más que victorioso. Y si usted lo quiere decir, todo lo que el diablo había movido para maldición, mi Abba Padre lo vuelve en bendición, y se verá la gloria de Dios en mi casa, en mi hogar, en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios los bendiga poderosamente. Vamos a ir a nuestras Biblias, libro Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Juan 8:36 dice así: 8:36, capítulo 8 de Juan, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Por favor, léalo la iglesia con fuerza y con ánimo. Léanlo. Bendito sea el Señor. Tome asiento. Póngase cómodo, pero para no dormirse, por favor, para poner atención, porque usted ha venido a buscar a Dios y su palabra, y Dios le quiere responder por medio de esta predicación, por medio de esta palabra. Usted ha venido a buscar acciones de Dios a favor suyo, para destruir las fortalezas, para destruir las obras del diablo, para deshacer la enfermedad, para deshacer, y Dios a través de la predicación y de la palabra le va a mostrar a usted cosas que tiene que hacer, que tiene que mejorar, por las cuales tiene que meterse a hacer, porque es Dios el que lo hace. Título de la enseñanza: rompiendo las cadenas de opresión. Rompiendo las cadenas de opresión. Cuando le preguntaba yo al Señor qué predicación, qué palabra traigo para este pueblo hermoso hoy, el Señor me dijo: háblales de romper las cadenas de opresión. Pero ora para que cada uno entendamos qué es una cadena de opresión espiritualmente hablando. Aquí tenemos un versículo, usted conoce, no vamos a hablar de una confrontación del Señor Jesucristo por causa de un paralítico que es sanado. Viene una confrontación espiritual contra los fariseos, contra los religiosos, ahí sí, y el Señor declara muchas verdades sobre él como Mesías, y una de esas verdades es que el Hijo traía un poder que nadie más traía. El Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Cuál? El de libertar, y el de libertar verdaderamente. Y yo quiero comenzar por ahí, porque nos deberíamos hacer esa pregunta. ¿Hay áreas de mi vida donde soy libre? O mejor hacer esta pregunta: ¿hay áreas de mi vida que necesitan la verdadera libertad? Porque van y vienen situaciones, van y vienen problemas, van y vienen angustias, como el Señor diciendo: esa área no ha sido verdaderamente libre. El llamado del Señor hoy es querer romper esas cadenas de opresión, porque no somos llamados a vivir una vida de esclavitud. Los hijos de Dios, los escogidos por Jesús de Nazaret, no somos llamados a vivir una vida de esclavitud. Vamos a ver epístola a los Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, ahí después de Romanos, más adelante. Gálatas capítulo número 5. Romanos, Corintios, Gálatas, capítulo 5, dice el versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a detenernos ahí. Vamos a estudiar, a analizar, a pensar lo que Dios nos está hablando. Vamos a pensar esto para aplicarlo a nuestra vida, para aplicarlo a nuestro diario vivir, para aplicarlo para que seamos verdaderamente salvos. Dice: estad pues firmes. El primer llamado que hace aquí la palabra de Dios es que en estos tiempos difíciles, en tu situación difícil, en tu problema delicado, en ese cansancio de una vida rutinaria y de estancamiento y de desilusiones, Dios usa la palabra
para recordarnos muchas cosas. Y una de esas es para recordarnos que si verdaderamente anhelamos la libertad de Cristo, tenemos que buscarla, no por ratos, no por momentos, todo el tiempo. Una de las cosas que pide aquí Dios por medio de esta palabra es la firmeza en la libertad. No cualquier libertad, con la que Cristo nos hizo libres. Cuando Cristo Jesús de Nazaret soportaba ese castigo, le azotaban, le hacían sangrar, se burlaban de él. Estaba llevando un castigo, el castigo que todos nosotros deberíamos haber llevado por nuestro pecado, nuestra rebelión y nuestra maldad. El castigo que teníamos que haber soportado lo llevaba él. Por eso dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero además estaba derramando su sangre preciosa en un acto de santidad total. Era el Cordero de Dios. Además estaba derramando su sangre preciosa, estableciendo un pacto nuevo para cancelar todos los pactos antiguos y todos los pactos con la muerte, con el Seol. Es decir, que mientras el Señor iba sacrificándose voluntariamente en obediencia y en santidad, estaba deshaciéndole las obras del diablo, de los demonios, de la brujería, de la hechicería, de las maldiciones. Por más de que hayan entrado maldiciones por el abuelo, o por el papá, o por la mamá, o por la abuela, en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret estaba ese nuevo pacto. Está ese nuevo pacto para deshacer esas maldiciones y esas ruinas y ese fracaso. ¿Qué necesitamos nosotros entender eso? ¿Qué necesitamos orar los unos por los otros para que la gente entienda eso? Entienda que hay una libertad que solo se da si la persona está firme en esa libertad con Cristo Jesús. Porque es la forma que que Dios Padre a través de Jesús rompe las cadenas de brujería, de hechicería, de satanismo, de maldición, de ruina, de dolor. Pero exige firmeza. Bendecimos a los cristianos, allá ellos, pero nosotros estamos dentro del grupo que nos gusta ser cristianos como firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por otra parte nos dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Realmente aquí hay dos caminos, no más. Hoy te ha traído Dios para mostrarte dos caminos. Uno de la verdadera libertad y otro de estar sujeto al yugo de esclavitud. Mis palabras de parte de Dios para ti es que te animes, que abras tu entendimiento, que le permitas a Dios hablarte y estés dispuesto para oírle a Dios. Que sepas escuchar bien lo que Dios te está hablando, te está mostrando. Y que Dios quiere
No que seas un esclavo del pecado, de la rebelión, de la maldición, sino que Dios quiere que alcances esa libertad con que Cristo nos hace libres, verdaderamente libres. Usted está leyendo Gálatas 5:1 y se da cuenta que esto es una lucha entre estar firmes en la libertad en Cristo y caer en el yugo de la esclavitud. Y Dios nos ha puesto a hablar que hay esclavitud emocional. Sí, hay gente esclava a un temor, hay gente esclava a una depresión, hay gente esclava a un vicio, hay gente esclava a muchas cosas. Y el Señor Jesucristo nos quiere hacer verdaderamente libres. Amén, así es. Cadenas de opresión. No va a aparecer en la Biblia este título como cadenas de opresión, pero se entiende que cadenas es todo lo contrario a libertad. En el antiguo imperio romano era fácil saber quién era un ciudadano romano y quién era un esclavo. Y la gente podía salir al mismo mercado a comprar cosas. La gente podía salir a los mismos baños públicos a pretender bañarse o hacer sus necesidades, porque en ese tiempo había baños públicos y todo el mundo hacía sus necesidades delante de todo el mundo. Y la gente sabía, no era porque fueran altos o fueran rubios o fueran morenos o fueran gordos o fueran bajitos o fueran hombre o fueran mujer. Lo sabía sencillamente porque los esclavos que llevaban cadenas. Y si aplicamos eso a lo espiritual, se sabe de un cristiano que no es verdaderamente libre cuando se le observan cadenas que lo sujetan todavía al yugo de esclavitud. ¿Cómo? Preguntará alguien, le veo esas cadenas cuando veo una persona todavía depresiva, derrotada, recayendo en el vicio una y otra vez, recayendo en el pecado una y otra vez, recayendo en los mismos problemas una y otra vez. Porque el libre se supera, el libre avanza, el libre crece, el libre conquista, el libre sonríe, el libre descansa en Dios, el libre busca de Dios, el libre espera en Dios y el libre no lo deja el Señor nunca avergonzado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dele ese aplauso y esa bendición al Señor. Como estamos hablando de cadenas de opresión, porque puede haber cadenas de ruina, puede haber cadenas de enfermedad, puede haber cadenas de maldiciones generacionales, puede haber cadenas de fracaso generacional, puede haber cadenas de vicios y perversiones, pero hoy el Señor quiso que habláramos de las cadenas de opresión. Realmente la opresión tiene dos grandes aspectos. El primero es la esclavitud espiritual y pecado. Cuando hay cadenas de opresión, hay restricciones morales y espirituales que mantienen a las personas lejos de Dios, actuando como ataduras que impiden el progreso espiritual.
Entonces vamos a verlo otra vez y vamos a entenderlo. Aquí somos una iglesia que se predica muy claro y se habla muy claro de parte de Dios, para bien. Aquí no regañamos a nadie, mentiras del diablo y de los demonios. Aquí nos mantendremos firmes diciendo, aquí en el mundo no. Si hay personas que se van para allá, los bendecimos y bendecimos esas iglesias donde para ellos meter el mundo es normal. Allá ellos le rendirán cuentas a Dios, pero aquí también le rendiremos cuentas a Dios. Y si Dios nos pregunta, ustedes estaban en el mundo, vamos a decir, estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. Y si nos pregunta el Señor, ustedes amaban las cosas del mundo, decir, no, nos hablábamos unos a otros para no amar al mundo, ni las cosas del mundo. Si nos pregunta el Señor, se predicó, se habló sobre la verdadera libertad espiritual, diremos sí. Se habló de las cadenas de opresión, cómo es una esclavitud espiritual, y ahí volvemos, y está asociada al pecado. En otros lugares no les hablan de pecado, dicen que qué lindo el lugar, que qué lindo, que los niños, que las niñas, que qué lindo, pero no les hablan del pecado. Porque para poder romper las cadenas, hay que ser sinceros, si hay un pecado que es el que mantiene la cadena puesta. Esa esclavitud, esas cadenas representan las restricciones morales. La vida moral es la tabla de valores en mi vida. ¿Cuáles son los valores más importantes en mi vida? Si los valores más importantes en mi vida es el bien, es el obedecer a Dios, es apartarme de lo impuro, es apartarme de lo tramposo, es apartarme de los deleites pecaminosos. Para mí es fácil buscar a Dios. Si para alguien los valores morales son los del mundo, deleítate a sí mismo, deleita tu cuerpo, deleítate, lo importante es lo material, esa persona muy difícilmente va a avanzar en Dios. Es una cadena de opresión. Lo mismo son cadenas espirituales. El diablo convence a la persona que tiene un Dios que le ama con todo y pecado. Y tengo que decirte algo, Dios te ama, pero no ama tu pecado. En pocas palabras, te ama como ser humano. Te ama como una criatura de la cual Él espera salvarte, pero no ama tu pecado. Quiere que dejes tu pecado afuera. Y hay personas que mantienen cadenas de restricciones morales porque la sociedad les dice disfruta, haz lo que quiera con tu cuerpo, métete esto, haz esto, pero también con cadenas espirituales. Eso mantiene a las personas lejos de Dios. Y actúan como unas ataduras poderosas que impiden el progreso espiritual. Detrás de esas cadenas de opresión hay demonios, hay espíritus que le alimentan a la gente que sea pecador, que le alimentan a la gente que se estanque ahí en la vida, que no busque a Dios. También la opresión, las cadenas de opresión tienen que ver con opresión física y limitaciones. Las cadenas se usaban para confinar prisioneros. Vamos a ver Hechos capítulo 12, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12, versículo número 6. Qué lindo que vamos a hacer una guerra espiritual al final, donde usted va a creer y yo voy a creer que en el poder de Cristo se rompen todas esas cadenas. Amén. Dice Hechos capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esto es una escena
real, fue real. Herodes, ¿quién representa? Un gobernador romano, judío romano. Pedro, ¿quién representa? El escogido de Dios, el llamado de Dios. Los guardas, había cadenas, ¿para quién? Para el escogido de Dios. Para el llamado de Dios estaba encadenado, estaba encerrado. Porque había un gobernador fuerte que lo tenía encerrado, lo tenía ahí metido. Había unos guardas que se aseguraban. Aplique esto a lo espiritual. Herodes, ¿quién representa? Un opresor, el mismo diablo, que como quiere a los cristianos, los quiere en una celda, encerrados, que se sientan fracasados, que se sientan derrotados, que se sientan limitados, y usa cadenas y usa guardas para que no se pueda acceder a la puerta que es Jesucristo de Nazaret. Acomode lo espiritual a lo espiritual, porque aquí es donde Dios te hace una pregunta. ¿Quieres toda una vida así? ¿Quieres toda una vida sentirte así encerrado o encerrada? Que aunque eres una hija de Dios o un hijo de Dios, las cadenas te van a dominar y va a haber guardias ahí que no te van a dejar salir. ¿O quieres la verdadera libertad de un hijo de Dios? Como estamos hablando de cadenas de opresión, tenemos que hacer una frase, aquí traer una frase. La opresión que viene del opresor. Amén. Y el opresor no es otro que tipo de Satanás. Mire usted, el profeta Isaías ya es nombrado desde hace mucho tiempo. Y este versículo nos lo ha traído Dios frecuentemente. Isaías capítulo 14, versículo número 3, dice: y en el día que Jehová te dé reposo. ¿Quién te da el reposo? Dios Padre. Dígale a la persona que tiene al lado: el único que te da el reposo, que te hace libre, es el Dios eterno. No hay nadie más. El único que te da ese reposo para que no siga ya más encerrado y angustiado es el Dios eterno. El día que te dé reposo de tu trabajo y de tu temor. Escuche usted, lea con atención la Biblia conmigo. Se necesita reposar de tanto trabajo, pero también del temor. Hay gente que se va agotando, se va cansando, se va debilitando por el temor. Temor a los conflictos familiares, temor a la escasez económica, temor a la infelicidad, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la ingratitud de los hijos. El diablo usa estas dos cosas para menoscabar, para encerrar al pueblo de Dios. El diablo usa el exceso de trabajo, pone a la gente a trabajar. No estoy queriendo decir que trabajar sea malo, que Dios nos mandó a trabajar a toda la raza humana. El que no trabaje, que no coma. Estoy diciendo que el diablo se vuelve un opresor y le añade y le añade y le añade, y la gente no tiene cabeza para buscar a Dios, no tiene corazón para anhelar a Dios, porque su único pensamiento es estar metido en ese trabajo y trabajo y trabajo para producir. Pero no solamente eso, también habla aquí claramente que el miedo, que el temor es como una cadena poderosa y la persona se va menoscabando. Y dice: y de la dura servidumbre que te hicieron servir. Es lo que les hablaba de Pablo, es lo que les hablaba, amados, que hay cadenas, que hay yugos de esclavitud, y el opresor está detrás de esto, el diablo está detrás. Y dice el siguiente versículo: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Quién era el rey de Babilonia? Era el rey, tipifica el dueño del mundo, de lo contrario a Dios. Y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¿Sabe qué le pide Dios al que está en yugo? Al que se siente encerrado. Que hable,
que hable los proverbios que él manda hablar. ¿Sabe qué manda Dios a un cristiano, a un hijo de Dios? Que hable, que pronuncie un proverbio. Bendita intercesión. ¿Cuántas cadenas no se rompen a través de la intercesión? Benditos cultos de ayuno en donde nosotros le decimos al opresor: tú paras en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú te apartas de mi camino en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú lo haces porque hay uno más poderoso que te venció en la cruz del Calvario, llamado Jesucristo de Nazaret. Y me ha dado poder para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza tuya. Y escrito está, opresor, nada me dañará a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi ministerio, ni a esta iglesia. Si alguien lo cree, que diga sí, amén. Un alma oprimida es aquella que se encuentra agobiada. Vamos a hablar del alma, de un alma encerrada. Vimos a un escogido de Dios como Pedro encerrado, sometido por un opresor, con cadenas y con guardas. Acomodemos eso a la situación de uno llamado por Dios. Todos los que están aquí presentes saben que Dios los ha llamado. Algunos han obedecido, otros no. Pero que Dios nos ha llamado, nos ha llamado. Ha sido claro el llamado de Dios. Dios ha usado circunstancias para decirnos: yo fui el que te salvé. Yo fui el que te sané. Yo fui el que te liberté. Yo fui el que enderecé ese camino torcido donde ibas a un problema no tan grave. Fui yo el que intervine y te enderecé y te cambié. Es una forma que Dios está diciendo: búscame, mírame, entiéndeme. Basta ya de que quieras estar allá en el calabozo del pecado. El alma afligida, oprimida, está agobiada, está sometida o restringida, encerrada como en una cárcel, por pesos, por cadenas emocionales, espirituales o psicológicas. Muchas veces crueles e injustas, generando desesperanza y fatiga. ¿Cómo ve usted hoy en día muchos cristianos que deberíamos estar en esta nación gobernando? Que deberíamos estar en esta nación haciendo extender el reino de Dios en todos sus aspectos. Usted ve a muchos cristianos desesperanzados y fatigados. ¿Por qué? Porque el alma está oprimida. El alma está agobiada. Está sometida, está restringida. Tiene cargas, pesos emocionales, espirituales, psicológicos. Ahí es donde se manifiesta como una falta de libertad interna. La gente sonríe como con una máscara. Muchos, no todos. La máscara presenta una bonita sonrisa, pero al interior un alma oprimida. Falta de libertad interna. Hay un fruto de pecados recurrentes. Cuando el alma no está libre, el pecado es recurrente. Vuelve
vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Sea el pecado que sea, la borrachera, el sexual, el adulterio, los vicios, el robo, la mentira, la ira, el que sea. Aparecen traumas con ataduras espirituales y nublan, oscurecen, entenebrecen el propósito de vida. Cuando alguien cristiano no entiende el propósito de vida, pierde todas las batallas. Este Pedro que oímos, que leímos hoy, que Herodes lo encarcela, que lo manda a encadenar, que le pone guardas para que no salga hacia la puerta siquiera, ese Pedro está durmiendo. ¿Y qué me habla a mí eso? Si estaba durmiendo, es porque había aprendido de su maestro que lo vio durmiendo durante una tormenta. Vamos a entender a qué nos está llamando Dios hoy, porque cualquiera dice, ahora me la voy a pasar durmiendo, no vuelvo a la iglesia, ni vuelvo a trabajar, ni vuelvo a orar. No. Sepamos entender que en el momento angustiante, en el momento del problema durísimo, Pedro dormía porque él tenía claro que el propósito de la vida de él estaba en Cristo Jesús y que no pararía hasta que Pedro llevara el evangelio a Roma. En pocas palabras, él decía, no puedo morir hoy aquí porque tengo que llevar ese evangelio a Roma. Hay muchos cristianos hoy en día que quieren ser cristianos por los clubes sociales, porque al niño le enseñan la batería o a la niña le enseñan las danzas, o porque se hacen unos clubes de té y galletas, o porque se hacen unas recolectas de mercados y qué lindo enviarlas a la gente afectada. No, el propósito de vida en los cristianos es la salvación eterna. El propósito de vida en los cristianos es vivir para el reino de Dios y su justicia, y que el reino de Dios y su justicia viva todo el tiempo en él. Lo demás se añade. Amén. Cuando un alma está oprimida, se genera un agotamiento constante. Por eso usted ve tanta gente declinando, porque está como agotados. Vamos a ir terminando porque el tiempo ha ido pasando, Señor, no me había dado cuenta. Ha estado tremendo hoy. Vaya usted a Isaías 14. Y dice en el versículo 3 que en el día que Dios nos dé reposo. Yo quiero que alguien aquí, no vamos a terminar todavía unos minutos más, pero me gusta que nos apropiemos de la palabra de Dios. Yo uso un término, no es vulgar, ni más faltaba. Me gusta que la gente diga, a mí me gusta que la palabra de Dios me penetre a lo profundo de mi ser, a mi alma, a mi espíritu, hasta mis huesos, para que cause el efecto adecuado. Y me gusta, por ejemplo, ver que dice que en el día que Jehová te dé reposo. Y me gusta ver gente que se apropia de esto y dice, pues yo creo que Dios me va a dar reposo de esta situación tremenda.
Y yo pienso que si usted se puede colocar de pie por aquello de la guerra espiritual y usted cree que debajo de sus pies están las potestades, están los principados, está ese problema, usted toma esta palabra y dice: yo creo que el Dios de los cielos me da reposo de toda esta situación. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Él me da reposo de todo esto. Tomen asiento. Yo creo que voy a terminar este mensaje, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Amén. Pero escuche algo. Cuando hay una situación de carga, de temor, de dura servidumbre, en los que nos colocan como esclavos, porque dice que te hicieron servir, como diciendo, el opresor usó el trabajo, el temor y la servidumbre para esclavizarte. Dice Dios: pronunciarás este proverbio directamente contra el rey de Babilonia. Qué hermosa la palabra de Dios, ¿no? Aquí no invocamos al diablo. Aquí invocamos al Dios eterno, verdadero y santo. Aquí levantamos la presencia de Jesucristo de Nazaret. Aquí sentimos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí le hablamos al diablo, al rey de Babilonia, los proverbios como son. Y aquí en el versículo 4 dice que el proverbio le dice: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Usted aquí analiza algo. El rey de Babilonia le gustan 2 cosas: la codicia y el oro. Dice: con razón este pastor de esta iglesia nos advierte tanto del mundo, porque en el mundo también hay un rey que le interesa es que la gente sea codiciosa de oro. No le importa a ese rey del mundo que nosotros tengamos un propósito de vida eterna. Pero escuche esto, por favor. Un proverbio en donde se le dice al rey del mundo: usted para, usted acaba ya, no más. Hace que se active la obra de Dios. Si usted tiene cadenas de opresión, no tiene que quedarse quieto. No tiene que quedarse patéticamente estancado. Tiene que hacer algo. Tiene que buscar a Dios. Tiene que permitir que Dios le hable, que Dios lo toque, que Dios le ayude. Tiene que permitir usted hacer algo que se llama la administración del poder de Dios. Porque bíblicamente le estoy demostrando que mientras usted pronuncia el proverbio, Dios actúa. ¿Cómo? El Hijo de Dios está diciendo: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Y el 5 dice: quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Mientras usted y yo estamos hablando contra los espíritus opresores, Dios va actuando como quebrantándole el báculo y rompiéndole el cetro, rompiéndole la autoridad. Amén. Un alma oprimida, cristiana, debe anhelar salir de la opresión, porque no es el lugar donde Dios lo quiere ni lo necesita. Dile a la persona: Dios te quiere y te necesita. Dile al hermano al lado: Dios te quiere y te necesita para extender su reino.
Vamos a hablar dentro de 8 días, si se puede, de los demonios que hay detrás de la opresión. Amén. Pero por hoy vamos a aprovechar este tiempo. Yo no sé cuántos quieren declarar proverbios. Así es, póngase en pie. En el Nuevo Testamento tenemos un proverbio maravilloso. En el nombre de Jesús de Nazaret echaremos fuera demonios. Por la sangre de Cristo ha sido vencido el acusador que acusaba a los hermanos día y noche. En el nombre de Jesús de Nazaret se dobla toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Hay proverbios maravillosos donde dice: y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora usted comience a decir el proverbio ahora: en el nombre de Jesús de Nazaret, contra mí no opera esa brujería, esa hechicería, ese satanismo, ese espíritu de ruina. Sale de mi casa, sale de mi familia, sale de mi hogar. Ahora mismo esas obras de las tinieblas se deshacen ahora mismo por el poder de Jesucristo, por el poder de la palabra de Dios. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y yo pronuncio este proverbio: que se deshacen las obras del diablo, toda obra del diablo para enfermar, toda obra del diablo para hurtar, para matar, para destruir, se deshace ahora. Todo movimiento de brujería, de hechicería, de adivinación contra nosotros se deshace ahora mismo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Se condenará toda lengua que contra mí se levante en juicio. Porque esa es la heredad de los siervos de Dios, y de él viene mi salvación. Ahora mismo todo plan del diablo para dañar el ministerio de esta iglesia, para arrancar las almas que Dios ha traído, se deshace ahora. Saca de tu casa toda ruina, saca de tu casa toda enfermedad, sácala en el nombre de Jesús de Nazaret. Sácala ahora todo espíritu de desánimo, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de confusión. Sácalo, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo. Di ese proverbio: las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de los demonios no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo hago parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Esos demonios, esa obra de brujería, de hechicería, de satanismo, esos decretos contrarios no prevalecen en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del nombre de Cristo. Fuera la ruina, fuera el espíritu de fracaso. Se cambia la maldición, bendición, en el poder de Jesús de Nazaret, porque hay poder en su nombre, hay poder en su palabra. Se deshacen las obras del diablo, se deshace toda brujería, se deshace toda hechicería, se deshace toda raíz de enfermedad, se deshace toda obra del diablo, de los demonios, en el poder de Jesús de Nazaret. Fuera ese espíritu del mundo, de la mente de tus hijos, del corazón de tu mundo. Fuera ese amor por el mundo, ese amor por el mundo y por las cosas del mundo se seca y desaparece. Dilo así: ese amor por las cosas del mundo que hay en la mente y en el corazón de mis hijos, ese amor por el mundo que hay en la mente y en el corazón de mis hijos, se seca y desaparece ahora mismo, por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo. Se derriba, se destruye toda fortaleza que se ha levantado contra nosotros. Se deshace ahora. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y diga conmigo algo: y todo lo que hemos atado y encadenado y echado fuera, quedó atado y encadenado y echado fuera, y no vuelve más. Pero escuche algo antes de terminar, porque tenemos que atar, encadenar
y echar fuera. Pero también tenemos que desatar y traer. Y Dios habla aquí de reposo. Y Dios habla aquí 2 veces de reposo. Y Dios habla de regocijo. Dice, toda la tierra está en reposo, en paz. Se cantaron alabanzas. Si Dios habla hoy aquí, en esta palabra, no quiere enviar su palabra en vano para que vuelva vacía. Él quiere ver que alguno o alguna tal vez levante sus manos y hable con el Dios eterno que hemos invocado. Diga, Señor, si tú estás hablando de reposo por medio de tu palabra, si tú estás hablando de reposo, de las cargas, del temor, de la servidumbre, yo recibo ese reposo para mí, para toda mi casa, para mis hijos, para mi economía, para mi salud, para mi bienestar, lo recibo. Oh Señor, si tú hablas de reposo y paz, la recibo, porque tú destruirás, te estás destruyendo el báculo de los impíos, estás destruyendo, quebrantando el báculo de los impíos y el cetro de los señores. Y yo creo que daré testimonio del reposo que me has dado, de que he podido pagar las deudas, de que se han podido solucionar los problemas con ese hijo, con esa hija, que el negocio se revitalizó, que allá llovió en la vereda donde se necesitaba que lloviera, que hubo la sanidad, que hubo el milagro, que hubo la respuesta, que hubo la manifestación de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por estos tiempos que nos permiten. Tómate ahí un minuto, dale gracias a Dios. Si Dios lo permite, dentro de 8 días veremos el resto, aunque es la jornada de clamor, pero lo haremos. Y hay que clamar como nunca por esta nación. Usted vio las encuestas, ¿no? Usted vio las noticias terribles, como las encuestas, esta gente en vez de disminuir, aumentó poderosamente. Y la realidad es que perfectamente estas personas pueden continuar en el gobierno. Perfectamente, es lo que hacían y solamente que una iglesia clame y ore para que la gente despierte. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Bendiga a Dios, alábelo, bendígalo y exáltelo porque Él es bueno y su nombre. Va a levantar sus manos hacia el cielo de Dios y recibimos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibimos la bendición de nuestro Señor Jesucristo el Hijo y recibimos la bendición de nuestro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Iglesia muy amada, iglesia comprada por la sangre de Cristo, que Dios les bendiga poderosamente.